Nehemías capítulo 1. Gloria sea Cristo. Vamos a darle lectura al versículo 4 y posteriormente le vamos a dar lectura al versículo 4 del capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. De Dios, aleluya. Nehemías capítulo 1 versículo 4. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos, creo que todos lo tenemos. Vamos a darle lectura a la bendita palabra del Señor conforme está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, hermanos, en esta hora vamos a ponernos en las manos del Señor. Hermanos, que ciertamente nosotros podemos hablar muchas cosas, pero hermanos, verdaderamente el que conoce la necesidad del ser humano es Dios. Bendito Dios, Padre eterno, Rey de la gloria, Señor, que estamos, oh Cristo amado, delante de tu presencia, Padre eterno, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar, Señor, en este lugar, oh Padre eterno, Señor, sabiendo, Dios de la gloria, que no merecemos, Dios mío, en estar en este lugar, que no somos dignos, Padre eterno, de estar en este lugar, de dirigirnos a ti, Padre de la gloria, Señor, mas en tu misericordia, en tu amor, Padre eterno, te ha placido, Dios mío, Señor, el permitirnos, Dios mío, reunirnos en esta hora, Señor, para poder, oh Dios eterno, recibir tu palabra, mi Dios, Señor, ese consejo, Dios de la gloria, que has preparado para nuestra vida, oh Señor. Así, Padre, te pedimos, Dios de la gloria, seas tú, Señor, tocando cada vida, cada corazón, Señor, preparando, Dios de la gloria, Señor, ese corazón, Padre amado, para que tu palabra pueda entrar, Señor, y cumplir la obra para la cual tú la has enviado, Señor, y no vuelva a ti vacía, Padre de la gloria, Señor, sino que dé frutos, oh Padre eterno, en nuestra vida, siendo pueblo poderoso, Dios, Señor. Yo me abandono en tus manos y te pido, Dios de la gloria, no permitas que palabra mía salga de mi boca, Señor, pues ciertamente, mi Dios, aún yo soy necesitada de ti, oh Cristo eterno, Señor. Quita todo estorbo, Padre amado, en esta hora, Señor. Reprende toda obra del enemigo, mi Dios, Señor, y que seas tú dando libertad, Dios mío, en esta hora, oh poderoso Padre. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, oh Cristo eterno. Bendito seas, oh Dios amado. Gloria a tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos, pueden tomar su asiento en esta noche. Gloria sea al Señor. Hermanos, vamos a estar meditando bajo el tema Dios te tiene en sus propósitos, solamente ora. Gloria sea al Señor. Hermanos, yo creo que todos los que estamos en este lugar, más de una vez, hemos escuchado, hermano, la historia de este varón llamado Nehemías, gloria sea al Señor, y la obra, hermanos, que él hizo, gloria sea a Cristo. Muchas veces, hermanos, hemos escuchado diferentes palabras, hermanos, que Dios ha traído a nuestras vidas a través de este pasaje. Gloria sea al Señor. Y hermanos, meditando en este varón, gloria sea a Cristo, meditando, hermanos, en cómo estaba este pueblo, cómo estaba esta ciudad, hermanos, llamada Jerusalén. Y por qué, hermanos, llegó a esa condición. Dice la palabra del Señor, hermanos, que este era un pueblo que en un momento, hermanos, se alejó tanto de Dios que, hermanos, rechazaban a Dios continuamente. Que a pesar, hermanos, de que Dios extendía su misericordia una y otra y otra y otra vez, hermanos, cada vez que Dios mostraba su misericordia a este pueblo la rechazaba. Aún, hermanos, dice la palabra del Señor, que rechazaban, hermanos, cada mensaje que recibían. Aún dice, se burlaban de los profetas, no los trataban nada bien. Hermanos, y a causa de esa maldad, a causa de esa rebelión, hermanos, que hubo en este pueblo, hermanos, dice la palabra que Dios permitió que sus enemigos los atacaran. Gloria sea a Cristo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando atacaron Jerusalén, hermanos, murieron hombres, murieron mujeres, niños,
las personas que quedaron, dice, fueron llevadas cautivas a Babilonia. Gloria sea al Señor. Pero hermanos, también dice la palabra del Señor que durante esta conquista fue destruida totalmente esa ciudad. Los edificios, los muros, hermanos, y aún la casa de Dios. Todo fue destruido. Dice, hermanos, la palabra del Señor que todos los artículos que había en la casa de Dios fueron llevados también a Babilonia. Gloria sea al Señor. Prácticamente, hermanos, esta ciudad quedó en ruinas. Pero también, hermanos, nos dice la palabra del Señor que después de 70 años que estos hombres, hermanos, que estas personas estuvieron en cautiverio, les fue permitido, hermanos, regresar a Jerusalén. Gloria sea al Señor. Nos podemos poner a pensar, hermanos, en qué condiciones vinieron a encontrar esa ciudad. Si de por sí, hermanos, cuando salieron de allí, esa ciudad, hermanos, quedó destrozada. Imagínense, hermanos, durante 70 años que no fue habitada, cómo vinieron a encontrar ese lugar. Gloria sea al Señor. Y hermanos, dice la palabra del Señor, vamos a darle lectura ahí en Nehemías capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra del Señor: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Gloria sea al Señor. Hermanos, nos ponemos a pensar, quizás fue casualidad que Nehemías se encontró con su hermano Hanani. Quizás fue casualidad o le dio curiosidad preguntar cómo se encontraba Judá. Pero hermanos, sabemos que en Dios no existen casualidades, no existe otra cosa, sino planes y propósitos. Gloria sea al Señor. Y hermanos, estudiando la palabra del Señor, hermanos, y aún investigando, dice, hermanos, que en este momento, cuando Nehemías le pregunta a este varón acerca de Jerusalén, ya habían pasado, hermanos, aproximadamente 100 años de que los primeros cautivos habían regresado a Jerusalén. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, ya era un tiempo ahora sí que largo, en el cual quizá Nehemías pensaba: están edificando la ciudad, o quizá la ciudad ya ha sido establecida nuevamente. Sin embargo, hermanos, nos damos cuenta que, como le dice aquí, lo poco que había quedado, los pocos que habían regresado a ese lugar, dice, se encontraban en gran mal y afrenta. Y no se diga la ciudad, dice. Gloria sea al Señor, dice: y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Gloria sea al Señor. Nos podemos dar cuenta, hermanos, que había pasado mucho tiempo, pero nada había cambiado en ese lugar. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Gloria sea a Cristo. Hermanos, en este versículo podemos ver el comienzo de un propósito. ¿Por qué, hermanos, el comienzo de un propósito? Porque ciertamente, hermanos, podemos ver en la primera parte de este versículo, nos dice la palabra, ¿qué fue lo primero que hizo Nehemías? Expresar su dolor, sacar el dolor, hermanos, que él sentía de saber cómo se encontraba, dice, la ciudad del sepulcro de sus padres. A Nehemías, hermano, le dolía a tal grado, hermanos, que él no podía, hermanos, en ese momento alabar a Dios. Por eso dice que lo primero
y lloró y que hizo duelo por algunos días. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente podríamos pensar, hermanos, quizá Nehemías no estaba ahí, quizá Nehemías no vivía ahí, pero hermanos, era su pueblo. Nehemías sabía, hermanos, que quizá estaban pasando un tiempo difícil, gloria sea al Señor. Pero hermanos, el comienzo del propósito es cuando dice la palabra: y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Gloria sea al Señor. Nosotros podemos pensar, hermanos, pues orar, hermanos, siempre se nos ha dicho, es parte de la vida del cristiano, es parte de la vida de un hijo de Dios. Pero hermanos, nos debemos poner a meditar si verdaderamente la oración es parte de nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque en este pasaje vamos a encontrar, hermanos, vamos a aprender que verdaderamente, hermanos, la oración no forma parte de la vida del cristiano solamente para estar en la iglesia, solamente para darle gracias a Dios por la vida, solamente para darle gracias a Dios por los alimentos, hermanos, sino que, hermanos, la oración debe abarcar, o más bien abarca, muchas áreas en la vida del cristiano. Gloria sea al Señor. Hermanos, la palabra del Señor nos dice: ayunó y oró. Los siguientes versículos, hermanos, nos narran y nos expresa la oración que hizo Nehemías. Y no fue una oración, hermanos, en la cual le reprochaba a Dios, en la cual quizá le decías que Dios, ¿por qué haces esto? ¿Que acaso no ves el sufrimiento de tu pueblo? No, hermanos, sino que Nehemías expresaba, hermanos, el dolor que había en su corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque Jerusalén había sido rebelde con Dios. Nehemías, hermanos, pedía perdón a Dios por los pecados de Jerusalén, pero de una manera, hermanos, que él hacía suyos también esos pecados. Gloria sea a Cristo. Ciertamente, hermanos, sabemos, Nehemías era un hombre que servía al rey. Nehemías, hermanos, era un hombre que todos los días estaba en la presencia del rey. No era cualquier persona, hermanos. Y debido, hermanos, a su trabajo, a la labor que él desempeñaba, hermanos, no podía estar en la presencia del rey con un mal ánimo, con un mal genio, con una mala cara. ¿Por qué? Porque era peligroso estar de esa manera delante del rey. Sin embargo, hermanos, vamos a leer lo que dice el capítulo 2, versículos 1 al 3. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Gloria sea al Señor. Podemos ver, hermanos, que el dolor, hermanos, la tristeza que sentía Nehemías era, hermanos, a un grado que no la podía ocultar. ¿Por qué, hermanos? Yo me ponía a meditar: ¿es que acaso se puede ocultar la tristeza? Sí, muchas veces la podemos ocultar. Podemos, hermanos, estar sufriendo, pero ante el mundo, hermanos, estar con una cara feliz, con una cara alegre, como que nada pasa. Sin embargo, podemos ver, hermanos, cuánto dolor sentía Nehemías, que, hermanos, verdaderamente no podemos imaginar, hermanos, cómo pudo
presentarse de esa manera delante del rey, sabiendo que era peligroso para su vida. Gloria sea al Señor. Pero hermanos, vamos a ver algo importante en esta parte. Nehemías sabía que si se presentaba delante del rey, quizá con una cara triste o enojada o de mal genio, habría consecuencias a su vida. Sin embargo, hermanos, podemos ver que cuando el rey lo vio, hermanos, no es que le haya llamado la atención, hermanos, el ver triste a Nehemías. No es que le haya quizá ahora sí que preocupado, sino que, hermanos, ahí había algo moviéndose. ¿Y por qué le digo esto, hermanos? Vamos a ver en el capítulo 1, versículo 11. Nehemías al final de su oración dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Podemos ver algo bien importante en este versículo, hermanos. Ciertamente nos llamó la atención del rey la tristeza que había en el rostro de Nehemías. Nos llamó la atención del rey quizás la curiosidad de saber por qué está así. No fue eso, hermanos, sino que fue, hermanos, la oración que Nehemías había hecho a Dios antes de presentarse delante del rey. ¿Por qué, hermanos? Porque Nehemías sabía que no se podía presentar ante el rey sin antes estar delante de Dios. Nehemías sabía eso, hermanos. ¿Por qué? Nos dicen: y dale gracia delante de aquel varón. Aún, hermanos, en versículo 2, la parte final dice: entonces temí en gran manera. ¿Por qué, hermanos? Porque ese rey no era un rey, hermanos, que podemos decir era consciente quizá de los problemas de los hombres que le servían. No era un hombre, hermanos, que tenía empatía por los demás. No era un hombre, hermanos, que quizá pacífico. Era un hombre, hermanos, con un mal genio, con un mal carácter. Que si algo hacían, hermanos, que no era lo que él decía, hermanos, quizá la persona no la contaba. Gloria sea al Señor. Por eso Nehemías dice: tuvo temor. Dice: temí en gran manera. Sin embargo, hermanos, podemos ver que la oración de Nehemías empezó a tener efecto en la vida de aquel varón. Y empezó Nehemías a contarle: ¿cómo no va a estar en dolor mi corazón? ¿Cómo no voy a sentir angustia en mi corazón si la casa de los sepulcros de mi padre está destruida y sus puertas quemadas a fuego? Nehemías empezó, hermanos, a expresar lo que él sentía en esa hora. Gloria sea al Señor. Y hermanos, algo que me sorprende, gloria sea a Cristo, es la respuesta de este varón. Gloria sea al Señor. Nehemías, hermanos, al contarle cómo se encontraba esa ciudad, hermanos, yo creo que el rey ya sabía cuántos años habían pasado ya de que Jerusalén, ese pueblo, había sido libre para regresar a donde pertenecía. Y hermanos, yo puedo pensar, o quizás este rey pensó, cómo no han sido capaces en todo este tiempo de levantar esa ciudad una vez más. Gloria sea al Señor. Siempre, hermanos, nos damos cuenta que en ocasiones el ser humano tiende a pensar de esa manera. Tanto tiempo pasa y no pasa nada, tanto tiempo que llevo haciendo esto y no pasa nada. Incluso, hermanos, podemos llegar a pensar es que Dios ya me ha abandonado. Pero, hermanos, al meditar en esta palabra nos podemos dar cuenta
que Dios no nos olvida, que simplemente, hermanos, Él tiene, hermanos, su tiempo. Dios obra, hermanos, a su tiempo, gloria sea a Cristo. Un claro ejemplo, hermanos, lo podemos ver en la vida de José. Podemos ver cómo empezó el propósito de José, con sueños. Podemos ver, hermanos, que era prácticamente un niño. Tuvo que ser llevado cautivo, estar en la cárcel, hermanos, en pasar muchas cosas. Pero podemos ver, hermanos, algo bien importante. En cada situación que José se encontró, no dejó de orar. Siempre estuvo la oración presente en la vida de José. Y podemos ver, hermanos, pasaron, no quizá no días, no meses, sino años, para ver el propósito de Dios cumplido en la vida de José. Hermanos, el hecho de que José haya estado en la cárcel no quiere decir que Dios lo olvidó. Simplemente Dios, en ese momento, no era el tiempo de Dios aún. Dios sabe, hermano, el tiempo en el que va a actuar en nuestra vida. Lamentablemente, muchas veces, hermanos, o siempre, nosotros somos impacientes. Queremos que las cosas sean a la voz de ya. Queremos de que, no, ya oré un día, ya oré dos, ya oré tres por mi petición, Señor, ya haz lo que vas a hacer. Pero no es así, hermanos. Muchas veces, hermanos, para ver los propósitos de Dios cumplidos en nuestra vida, puede que pasen hasta años, hermanos. Pero depende de nosotros, cómo nos mantengamos, hermanos, en la oración. Gloria sea a Cristo. Dice el versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Gloria sea al Señor. Hermanos, podemos ver algo bien importante en este versículo, y es lo que dice a continuación. Entonces oré al Dios de los cielos. Gloria sea al Señor. ¿Por qué, hermanos? Antes de que Nehemías le contestara al rey qué era lo que él pedía, ¿por qué dice que antes de contestar, hermanos, él oró al Dios de los cielos? Porque simplemente Nehemías sabía, hermanos, que él podía pedirle quizá cosas en su humanidad, pero que sin embargo, hermanos, Dios sabía, hermanos, cuál era el propósito de que él hubiera hallado gracia delante de aquel rey. Gloria sea al Señor. Nehemías sabía, hermanos, por qué, hermanos, tenía que orar primero a Dios. ¿Por qué, hermanos? Yo me ponía a pensar, hermanos, hubiéramos dicho, hermanos, nosotros, en el lugar de Nehemías, pues rey, si te place, mira, envía hombres que trabajen en aquel lugar. Envía a tus mejores obreros que levanten esos muros. Envía a los mejores escultores para que restauren la casa de Dios. Pero no era eso lo que Dios quería, hermanos. Y sigue diciendo, hermanos, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Eso fue lo que Dios le dijo a Nehemías, que tenía que ir él, no tenía que ir otra persona, hermanos. No tenía que él enviar a otra persona. Nos podemos poner a pensar, ¿acaso no había un hombre o una mujer que se levantara en Jerusalén para reedificar esa ciudad? Hermanos, claro que había hombres, había mujeres que se podían levantar en ese lugar. La historia dice, hermanos, que regresaron, hermanos, del cautiverio aproximadamente 58,000 personas. Y nos podemos poner a pensar, ¿acaso esas 58,000 personas no podían poner quizá un ladrillo? ¿Acaso esas 58,000 personas no podían limpiar ese lugar? ¿Por qué, hermanos? Nos dice la palabra del Señor
Y en aquel lugar eran tantos los escombros que era difícil que Nehemías pasara con su cabalgadura. Gloria sea al Señor. ¿Acaso no había quien hiciera ese trabajo? Lo había, hermanos, claro que lo había. Sin embargo, hermanos, Dios ya había escogido a alguien que lo haría en el tiempo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Nos podríamos poner a pensar. ¿Usted cree que no se habrían cansado ya esas personas de vivir en ese lugar? Simplemente, hermanos, nosotros nos damos cuenta en nuestra casa. Tratamos, hermanos, de que esté lo mejor escombrada. ¿Por qué? Porque si ya hay algo tirado por aquí, algo tirado por allá, sentimos que el espacio se termina. Gloria sea al Señor. Imagínese, hermano, la situación en que se encontraba ese pueblo, pero todavía no era el tiempo de Dios. Tenía que ir Nehemías, gloria sea a Cristo. ¿Por qué? Porque ese era el propósito para el cual Dios lo había llamado. Gloria sea al Señor. Hermanos, y algo que podemos entender y aprender en los siguientes versículos es que cuando Dios escoge a una persona para realizar un trabajo, es Dios mismo, hermanos, el que hace prosperar todas y cada una de las cosas que esta persona realiza. Gloria sea al Señor. Sigue diciendo el versículo 6 al versículo 9. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me flanqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Podemos ver, hermanos, que ciertamente cuando Dios escoge a una persona para hacer, hermanos, una tarea, una labor, Dios jamás lo va a desamparar, jamás lo va a dejar. Ahora sí que, hermanos, como se nos ha dicho, Dios no nos va a aventar nada más a la y se va y arréglatelas como puedas. No, hermanos, cuando Dios nos manda a hacer algo es porque Él va a estar con nosotros. Y lo podemos ver en estos versículos, hermanos. Nehemías no solamente se le permitió, hermanos, dejar su cargo que él tenía para ir a reedificar esa ciudad, sino que también se le dieron los materiales con los cuales él haría esa labor. Gloria sea al Señor. Y no fue solo eso, hermanos. No fue solamente esa la manera en que Dios se glorificó en la vida de Nehemías, haciéndole ver, hermanos, que su mano estaba sobre él. ¿Por qué, hermanos? Así lo dice el versículo 8. Dice: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hermanos, Nehemías logró restaurar esa ciudad en un tiempo muy pequeño, a comparación de lo que todo un pueblo, hermanos, no pudo lograr en aproximadamente 100 años. La palabra del Señor nos dice ahí en Nehemías capítulo 6, versículo 15, que la ciudad, los muros fueron levantados y todo fue restaurado, hermanos, en 52 días. Nos podemos dar cuenta, hermanos, fueron 52 días, fue muy poco tiempo para reedificar una ciudad. Pero, hermanos, nos damos cuenta, todo el pueblo lo podía hacer. Todo el pueblo estaba capacitado para hacerlo. Pero era Nehemías el que tenía que ir y aprender algo en ese lugar.
Gloria sea al Señor. ¿Por qué, hermanos? Podemos decir, pues fue bien poco tiempo, menos de 2 meses, pero hermano, déjeme decirle que esos 2 meses no fueron nada fáciles para Nehemías. Porque recordemos, hermanos, que la palabra del Señor nos dice, ahí en el versículo 10, pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo monita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías, hermanos, en ese tiempo no le fue fácil, hermanos, el permanecer firme. ¿Por qué, hermanos? Porque estos 2 hombres no querían ver bien a ese pueblo. Gloria sea al Señor. Sin embargo, vamos a ver, hermanos, que verdaderamente la oración, hermanos, es indispensable en la vida del cristiano. ¿Por qué, hermanos? Porque Nehemías oró para saber lo que debía hacer. Como mencionábamos, hermanos, no fue un proceso fácil, hermanos, reconstruir Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? Dice que ya habían intentado reedificarla, hermanos. Sin embargo, estos 2 varones vinieron sobre ese pueblo y los atemorizaron tanto que ya no volvieron a intentar reedificar. Dice la palabra del Señor, ya no lo hicieron nuevamente. Ya no tuvieron el valor, hermanos, de nuevamente levantarse y seguir trabajando en esa ciudad. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que era necesario que Nehemías estuviera allí. ¿Por qué? Porque era un varón, hermanos, el cual no había quizá experimentado esa situación, hermanos, pero había podido ver la mano de Dios anteriormente delante de un hombre, hermanos, que no tenía quizá temor ni siquiera de Dios, hermanos, y que de la misma manera Dios se podía glorificar aún con esos hombres. Amén. Gloria sea a Cristo. Hermanos, este hecho nos muestra una vez más la eficacia de la oración en la vida del creyente. Si nosotros leemos, hermanos, estos capítulos, desde el capítulo 1 al versículo 6, que nos habla, hermanos, acerca de cómo fue la labor de la reconstrucción de Jerusalén, hermanos, vamos a encontrar que cada vez, hermanos, que este pueblo se levantaba, hermanos, para levantar esa ciudad, también se levantaba Sanballat y Tobías. Hermano, muchas veces estos varones quisieron atemorizar a Nehemías de la misma manera que atemorizaron a ese pueblo. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos ver y analizar, hermanos, que en la palabra del Señor nos muestra que Nehemías lo único que hizo fue orar. Ante esas situaciones lo único que hizo Nehemías fue orar. Hermanos, aún la palabra del Señor nos dice que estos hombres estaban tanto, pero tanto ahí, hermanos, tratando de meterle temor a Nehemías, que aún uno del pueblo de Nehemías le decía: ven, entra a la casa de Jehová y escóndete para que no te vayan a matar. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Nehemías? ¿Cómo yo, un hijo de Dios, voy a estar escondiéndome de mi enemigo? ¿Por qué, hermanos? Porque Nehemías sabía que no era él el que estaba peleando, que no era, hermanos, una obra de él la que él estaba haciendo. Nehemías sabía que la obra que él estaba haciendo era obra de Dios, hermanos. Y, hermanos, yo creo que Nehemías sabía: ¿quién va a poder contra mi Dios? ¿Quién va a poder detener la mano de mi Dios? Nehemías estaba consciente de eso, hermanos. Gloria sea al Señor. Por más difícil que era la situación en la vida de Nehemías durante ese lapso de tiempo, hermanos, por más de que quizá, hermanos, no sabía, quizá en el momento
qué es lo que debía hacer, que quizá, hermanos, aún el pueblo ya no veía salida, ahí estaba la mano de Dios. Gloria sea a Cristo. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces nosotros podemos encontrarnos en situaciones en las cuales no sabemos ni siquiera ya hacia dónde ir. Podemos encontrarnos en situaciones en las que pensamos ya abandonar todo. Pero, hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando vamos a nuestra habitación, nos encerramos, hermanos, doblamos nuestras rodillas y clamamos al Dios de los cielos? ¿Acaso no salimos de ese lugar, hermanos, y es Dios quien nos guía? ¿Es Dios quien nos muestra la salida de ese problema, a esa situación? Hermanos, yo se lo puedo decir por experiencia. ¿Por qué? Porque ha habido momentos, hermanos, en los que yo he dicho de esa manera, es que ya, o sea, ¿para qué seguir? Pero es ahí, hermanos, cuando Dios nos dice que tú tienes un propósito. Y si quieres ver ese propósito cumplido en tu vida, busca mi rostro. Es lo mismo, hermanos, en la vida de Nehemías. Dios le decía, es que quieres ver el propósito por el cual yo te traje a este lugar, busca mi rostro, ora, clama a mí. Gloria sea al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque es eso lo que debe hacer el creyente. Pero lamentablemente, hermanos, muchas veces lo que hacemos, nos encontramos en situaciones difíciles y ¿qué es lo que hacemos? Abandonar todo. Como quien dice, hermanos, tiramos la toalla y que el diablo haga de nosotros lo que él quiera hacer. Sin embargo, hermanos, yo podía ver en la vida de Nehemías, solamente los valientes se atreven a doblar sus rodillas y a seguir luchando. Solamente los valientes, solamente aquellos que verdaderamente, hermanos, quieren ver el propósito de Dios cumplido en su vida, en su familia, en su hogar. Gloria sea al Señor. Hermanos, ¿cuántos saben en esta hora que Dios tiene un plan y una meta para nosotros? Amén, bendito Dios. Hermanos, Dios tenía un plan y una meta para Nehemías. Y podemos ver cómo Dios lo cumplió. Pero ¿qué fue, hermanos, lo que movió la mano de Dios? Sino solamente las oraciones que Nehemías hacía. Cada vez, hermanos, que él se encontraba quizá en una situación difícil. Cada vez que quizá, hermanos, él no sabía qué hacer. Nehemías, ¿qué hacía? No buscar, hermanos, en el amigo, en la familia, quizá en el esposo, la esposa, hermanos, no. Nehemías lo que hacía era buscar respuesta en Dios. No en el mundo, no en los consejos del mundo. Nehemías, hermanos, buscaba consejo, buscaba respuesta en Dios. Gloria sea a Cristo. Hermanos, todo lo que Dios planifica lo tiene bien definido. Pero esto, hermanos, permanece activo solamente cuando hay la disposición de cumplir los planes y propósitos de Dios. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Que si quizá Dios nos ha dicho, yo voy a salvar a tu familia. Ok, Señor, sí. Pero, hermanos, muchas veces pensamos que porque Dios nos dice eso en su palabra es porque Él lo tiene que hacer a fuerza, estemos como estemos. Pero no es así. Ciertamente Dios tiene propósitos para nuestra vida, hermanos. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Podemos decir, hermanos, que es una promesa que Dios nos ha hecho. Sí, claro, hermanos. Sin embargo, debemos darnos cuenta, hermanos, que
fuerzas en nuestra vida, nosotros también tenemos que dar algo a cambio. Gloria sea al Señor. Nosotros también debemos, hermanos, mantener activo ese plan, ese propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo es esto, hermanos? Deseando cumplir esos propósitos nosotros mismos en nuestra vida. No por nuestras propias fuerzas, hermanos, porque sabemos que una palabra del Señor nos dice que alejados de Dios, hermanos, o nosotros mismos, fuera de Dios, nada podemos hacer. Nada. Gloria sea al Señor. Hoy en día, hermanos, podemos pensar, no, es que Nehemías hizo todo eso, logró levantar esa ciudad porque era un hombre valiente, era un hombre fuerte, era un hombre inteligente, era un hombre que quizás tenía el favor del rey. Era un hombre que confiaba en sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente hoy el mundo así piensa. Y no, hermanos, solamente allá afuera, sino aún dentro de la iglesia de Cristo. Que nos entendemos, hermanos, a pensar que si nosotros estamos aquí, no, es que yo me he esforzado, es que yo he luchado, es que yo he permanecido firme porque yo he podido vencer las tentaciones, he podido salir adelante de las adversidades. Pero, hermanos, nosotros mismos no podemos hacer nada. Por nosotros mismos, hermanos, no podemos hacer nada. ¿Por qué, hermanos? Nos damos cuenta. El borracho muchas veces dice, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Lo intenta, no lo logra. Nosotros podemos decir, no, es que yo me alejo, pero cuando yo quiera, yo puedo regresar a Dios. Pero no es así, hermanos. Si no es con la ayuda de Dios, hermanos, nada podemos hacer nosotros mismos. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera, hermanos, en levantarnos por la mañana podemos hacer por nosotros mismos. Porque si a Dios le place, hermanos, quitarnos la vida, hermanos, mientras estamos dormidos, ¿acaso nosotros no vamos a poder levantar sin el aliento de vida que nos da Dios? No, hermanos. Sin embargo, muchas veces llegamos a pensar de esa manera. Muchas veces, hermanos, podemos pensar, no, es que si yo tengo esto es porque he trabajado, me he esforzado, he luchado. Muchas veces podemos pensar, hermanos, es que soy inteligente, tengo esto porque mis esfuerzos han dado fruto. Pero no es así, hermanos. ¿Sabe, hermanos, lo que el verdadero Hijo de Dios, como Nehemías dice? Yo clamo a Dios y que Él haga lo que Él sabe hacer. Yo clamo a Dios por mi familia y Él sabe lo que va a hacer con mi familia. Yo clamo a Dios porque me fortalezca, porque Él sabe hacer lo que Él sabe hacer. Esa fortaleza en mi vida. Yo clamo a Dios porque cada día permanezca firme, porque solamente Él lo puede hacer. Eso es lo que debería decir el verdadero Hijo de Dios. No gloriarse, hermanos, de sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Nehemías no se glorió de él, hermanos, no se glorió de lo que él hizo. Nehemías sabía que si había logrado reedificar esa ciudad no había sido por él, no había sido, hermanos, porque le caía bien al rey, le caía bien al pueblo. No, hermanos, Nehemías sabía que todo, hermanos, era por la gracia y misericordia de Dios. Gloria sea a Cristo. Hermanos, esto que nos enseña, que todo lo que hacemos, hermanos, sea, hermanos, en el ámbito que sea, debe ir acompañado de una búsqueda personal. Todo, hermanos, lo que nosotros hagamos debe ir acompañado de una búsqueda personal. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente muchas veces decimos, ya me va bien,
estoy bien, estoy bendecido, tengo todo, no me falta nada. Hermanos, ¿y qué hacemos? Nos alejamos de Dios. Y cuando las cosas empiezan a ir mal, es que está mal esta área de mi vida, me va mal en esto otro, todo me sale mal, nada me sale bien. Y llegamos a decir, es que Dios me ha abandonado. Cuando, hermanos, quien verdaderamente ha abandonado a Dios somos nosotros. Y tratamos de justificar, hermanos, eso culpando a Dios. Hermanos, nosotros debemos buscar cada día a Dios en todas las decisiones que nosotros tomemos. Podemos ver Nehemías, hermanos, cómo empezó, hermanos, su propósito, orando. Él empezó orando, hermanos. Cuando el rey le pregunta qué es lo que pide, Nehemías no contestó de sí mismo. Él dice, clamó al Dios de los cielos. Y hermanos, aún en las situaciones en que él se encontraba, hermanos, angustiado por estos hombres, él clamaba a Dios. Gloria sea al Señor. Nehemías estaba clamando, estaba orando a Dios en cada momento. Muchas veces, hermanos, cuando yo meditaba en esto, venía a mi mente, hermanos, una palabra que escuché de un predicador que decía: puede que en tu vida todo te vaya bien, puede que en tu vida seas bendecido quizá con cosas económicas o cosas materiales, puede que estés bendecido en gran manera, pero también puede que Dios no esté en medio de esa bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy nos podemos dar cuenta, muchas veces el ser humano se aleja de Dios a causa del dinero. Se aleja de Dios, hermanos, a causa de los placeres de este mundo. ¿Y quién da esos placeres, hermanos? Sino solamente el enemigo, que quiere que el ser humano se aleje de Dios. Hermanos, a mí me sorprendía, me impactaba esta palabra verdaderamente que decía este varón: puede que estés bendecido, que no te haga falta nada, pero también puede que Dios no esté en medio de esa bendición. Hermanos, todo esto muchas veces sucede porque nosotros dejamos a Dios. Y no, hermanos, porque quizá nos vayamos de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces podemos estar en este lugar, podemos, hermanos, no faltar a ningún servicio, a ninguna reunión, hermanos, pero hace falta algo en nuestra vida, y es la oración. La oración, hermanos. ¿Por qué? Yo le quiero hacer una pregunta, hermanos, en esta hora. ¿Usted cree, hermanos, que podemos hacer las cosas sin orar? ¿Cree que podemos, hermanos, hacer las cosas sin orar? Hermanos, podemos hacer las cosas sin orar. Muchas veces, hermanos, y yo me incluyo, hemos hecho las cosas, hermanos, sin pedir la dirección de Dios. Muchas veces, hermanos, hacemos las cosas sin consultar a Dios. ¿Por qué, hermanos? La naturaleza del ser humano así es. Yo pongo mi negocio y sé que me va a ir bien porque yo lo sé desempeñar. Y no decimos: Señor, es tu voluntad que yo haga esto. O Señor, yo voy a poner mi negocio, haz lo que tengas que hacer. Muchas veces podemos hacer las cosas sin orar, hermanos. Sin embargo, hermanos, no siempre las consecuencias de hacer las cosas así van a ser buenas. Sin embargo, hermanos, a pesar de que quizá podemos hacer las cosas sin orar, yo creo que, hermanos, es mejor si las hacemos
orando, consultando a Dios, hermanos, como lo hizo Nehemías. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque de esta manera vamos a poder estar, hermanos, convencidos de lo que Dios va a estar haciendo en eso. Gloria sea al Señor. Cuando hacemos las cosas, hermanos, consultando a Dios, vamos a estar realmente, hermanos, convencidos de que Dios va a hacer algo allí. Sea lo que sea, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque así es Dios. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros, hermanos, buscamos el rostro del Señor para hacer algo, Dios se muestra, hermanos, Dios se glorifica. Así es, amén. Hermanos, yo creo que los que estamos en este lugar hemos podido ver la mano de Dios, hermanos, moviéndose en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos orado. En mi familia, hermanos, hemos orado, hermanos, para que Dios se manifieste y lo hemos visto. Gloria sea al Señor. Hemos visto propósitos cumplidos, hermanos, en nuestra familia a causa de la oración. Pero, hermano, ¿usted cree que si nosotros no oramos por esos propósitos, se van a cumplir en nosotros? No, hermanos, porque nos damos cuenta. Este propósito, hermanos, que comenzó en Nehemías, se cumplió porque él en cada situación estuvo orando. Gloria sea al Señor. Hermanos, la oración llena muchos espacios en la vida del hombre. No solamente, hermanos, en estar en este lugar, no solamente cuando tenemos necesidad, no solamente cuando estamos tristes, hermanos. Aun cuando hay gozo, aun cuando hay alegría, hermanos, aun cuando hay aflicción, hermanos, la oración tiene un lugar bien importante en nuestra vida. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Hermanos, en la palabra del Señor podemos encontrar, hermanos, varios ejemplos de hombres y mujeres que antes de haber hecho algo, consultaron a Dios. En situaciones diferentes, hermanos. Podemos ver a una Esther que antes de presentarse delante del rey, oró a Dios. Podemos ver, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, ya estando, hermanos, en su agonía, él clamaba a Dios y decía: Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Podemos ver, hermanos, muchos hombres y mujeres que en cada situación, por diferente que fuera, oraban a Dios. Gloria sea a Cristo. Si nosotros, hermanos, queremos ver cumplido el propósito de Dios en nuestra vida, debemos orar. Debemos orar. Y, hermanos, ¿cómo vamos a orar? Dice una hermana, hermanos, que cuando nosotros oremos, debemos orar en el Espíritu. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando quizá ya no hay ese deseo de orar? Aún más lo debemos hacer. Y decía esta hermana, decirle al Señor: Señor, tú sabes que ya no siento el deseo de orar, ya no siento el deseo de clamar a ti. Pero en esta hora yo te pido, resucita mi espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque verdaderamente sabemos que muchas veces llega ese estado, hermanos, a nuestra vida, en que sentimos, hermanos, que ya no tenemos deseo de nada. Pero entonces es cuando debemos decirle al Señor: resucita mi espíritu. Que yo quiero que tú vivas en mi vida a cada momento. Que tú mores en mi vida, que tomes el control de mi vida sobre cada situación. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que debemos hacer. Como esta frase decía, hermanos: yo clamo a Dios y que Él haga lo que Él sabe hacer. Gloria a Dios. Así es, amén, amén. Lo que Él sabe hacer, hermanos. No lo que yo quiera,
lo que Dios sabe hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabe lo que necesitamos. Dios no nos va a dar algo, hermanos, que va a hacer que nos pierdamos. Dios no nos va a dar algo, hermanos, que quizá no soportemos. Dios sabe lo que hace. Gloria sea al Señor. Dios nos tiene en sus propósitos, hermanos. Solamente oremos para que estos sean cumplidos en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta hora. Y vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Y que esta palabra, hermanos, esté en nuestra vida, no solamente, hermanos, ahora sí que por escucharla, sino que la podamos poner por obra, porque aún la misma palabra nos dice que oremos constantemente para que no entremos en tentación. Gloria sea al Señor. Bendito Dios, Padre eterno, Rey amado, Rey de la gloria, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Dios, dándote gracias, mi Dios, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, oh Dios amado. Dándote gracias, Señor, porque hasta este momento podemos ver, Dios mío, cómo tu mano de poder, Señor, se ha movido en nuestra vida, mi Dios, porque verdaderamente, Señor, aún tiene misericordia de nosotros, oh Cristo amado, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque nos enseña, Señor, cada día, oh poderoso Dios, porque verdaderamente, Señor, tú conoces nuestra necesidad, oh Cristo de la gloria, porque tú, Señor, conociendo nuestro estado, Señor, hablas a nosotros, oh poderoso Padre. Así, mi Dios, yo te pido, perdóname, Dios mío, si he hablado alguna palabra mía, Señor, y te pido que la palabra, Señor, que tú has traído, Señor, esté en el bendito Dios en cada corazón, Padre eterno, Señor, y que podamos, mi Dios, ponerla por obra en nuestra vida cada día, oh poderoso Dios, Señor. Te adoramos, te bendecimos, oh Dios eterno. Te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Dios eterno. Gracias, oh Rey amado. Gloria a tu nombre, Señor.